A todas y a todos. Vamos a comenzar la mesa redonda La política migratoria como causa de desigualdades en salud. En esta mesa vamos a explorar cómo la política migratoria impacta y genera desigualdades estructurales en las personas migrantes racializadas, especialmente en aquellas que están en situación administrativa irregular. Vamos a hablar de cuáles son esas consecuencias de la política migratoria, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, haciendo hincapié en las personas migrantes que han llegado a Canarias por la ruta atlántica y también en las mujeres migrantes que se dedican al sector de los cuidados. También pues abordaremos las resistencias que se han creado desde las comunidades migrantes para intentar pues salvar la situación cuando las instituciones no dan respuesta. También pues también comentaremos buenas intenciones y propuestas que podrían pues guiar otra manera de hacer las cosas, como por ejemplo la Ley General de Salud Pública estatal española contempla que las administraciones públicas evaluarán aquellos programas, planes o normativas que tengan un impacto significativo en salud. Por lo tanto, en esta mesa redonda hay bastante que abordar, por ejemplo, sobre si esto se cumple o no se cumple, o de qué manera se puede llegar a un punto de encuentro entre las realidades migratorias y las políticas públicas. En una primera parte de la mesa, cada ponente hará una breve presentación de su temática, después haremos una ronda de preguntas y finalizaremos con el turno de palabra por parte del público. Pues vamos a comenzar con Natalia Oldano. ¿Sí? Sí, con Pedro. Como queráis. De acuerdo, perdón. Sí. Vamos a empezar con Pedro. Disculpe. Bueno, pues me voy a poner tiempo porque, no es que no me fíe, por supuesto, de que Alicia pueda controlarme el tiempo, pero por si acaso me voy a poner yo también un límite, porque si no, ya vemos que si no podemos ir de hora. Quería empezar agradeciendo a Funde y a todas las personas que están en la organización y también a Alicia, a mis compañeros de mesa por estar aquí conmigo, porque desde luego es un placer encontrar espacios donde podemos hablar de esto con tranquilidad a través de diferentes mesas y diferentes perspectivas. Cogiendo un poco el título un poco del día que nos encontramos hoy, hablando de inequidades o de desigualdades en salud que tienen que ver con la cuestión, con las políticas migratorias, sí quiero hacer una pequeña definición de desigualdades porque no todo el mundo, o de inequidades porque no todo el mundo nos encontramos en a lo mejor las mismas definiciones. Normalmente hay diferencias entre la salud, entre las personas. Yo tengo una salud diferente a la de Daniel, seguramente, ¿no? Y más con un concepto de salud amplio como se ha definido en la primera mesa. Y, por ejemplo, la esperanza de vida de una persona de 92 años pues suele ser menor que la esperanza de vida de alguien de 25. Pero estas diferencias, ¿cuándo las consideramos que pueden ser desigualdades o inequidades? Cuando se cumplen tres condiciones, y que creo que es muy importante de cara a pensar en las inequidades raciales que tienen que ver con los procesos migratorios en salud. Hay que tener en cuenta que una diferencia en salud que, por un lado, consideramos que se produce de forma sistemática, es decir, que no ocurre por azar, hay un sistema que hace que se produzcan esas desigualdades. En segundo lugar, es que además las podamos considerar evitables. Si son sistemáticas para que se hemos producido el ser humano, también podemos considerar que son evitables en este caso. Y una última, que las consideremos injustas, que bajo nuestros marcos de justicia social las consideremos injustas. Bajo estas tres premisas es normalmente cuando hablamos de desigualdades. Por eso también desigualdades en salud o inequidades en salud. También lo digo porque hay gente que algunas cosas no las considera inequidades o desigualdades porque su marco de justicia social no se lo permite, ¿no? Tú llegas tan lejos de lo que te permite tu marco. Entonces, en ese sentido, creo que partir de esto nos viene bien. Voy a hablar unas cosas muy generales sobre política migratoria o sobre el enfoque en general que creo que estamos teniendo esta jornada que me parecen muy positivos. Pasar de hablar de la migración como problema en salud a hablar de las consecuencias en salud pública de las políticas migratorias es un salto que en realidad es bastante grande. Es pasar de lo individual a lo colectivo. Pasar de pensar que las personas que migran, por ejemplo, hacia las fronteras del Estado español representan un problema de salud, cuando en realidad lo que pasa es que tienen retos en salud, los procesos migratorios tienen retos en salud,
porque las personas vienen con problemas de salud de sus lugares, porque la gente tiene problemas de salud, no por otra cosa, pero también porque el propio proceso migratorio, en general, deja unas brechas muy grandes. Estás abandonando tu hogar, ¿no? Hay un proceso de duelo muy grande también en los procesos de una persona migrando. Ahora bien, lo que pasa no son estos problemas. Lo que nos pasa verdaderamente es que tenemos unas políticas migratorias que lo que hacen es que se agraven los problemas de salud o que se creen nuevos problemas de salud para las personas que migran, ¿no? Pues hemos hablado antes de lo inhumano, de los CIEs, de otros lugares, de los pasos, de las muertes que se producen en el tránsito, también de las políticas que se producen ya dentro de nuestras fronteras, que tampoco permiten el desarrollo en salud. Y me parece como que es algo tremendamente positivo que hablemos desde ese lugar. También, por asentar otro concepto que en salud pública hablamos mucho, que es el concepto de salud en todas las políticas, que ya ha salido alguna otra vez aquí, que es cuando pensamos en lo que afecta a salud, normalmente no son las cosas que se producen en el sistema sanitario, es todo lo que se produce más allá. Y creo que en general cuando estamos hablando de políticas migratorias, muy claro, las políticas migratorias son políticas que afectan a la salud, y por eso tenemos este concepto de salud en todas las políticas. Y hay que recalcarlo porque es un enfoque bajo el que partimos, y particularmente nosotros en el Ministerio intentamos partir un poco de esa base, pero eso no significa que todas las políticas que afectan a la salud se puedan hacer desde el sistema sanitario. O sea, es decir, nosotros podemos tener un lugar, y abordar un poco de eso después, en intentar virar las políticas de otros sectores hacia que vayan hacia la protección de la salud, pero no se producen dentro del Ministerio. En general intentamos ser pepitos grillos o intentamos acceder a que se hagan mejor, pero no siempre tenemos la potestad para ello, pero eso no significa que lo rechacemos o que lo peleemos. Y esto mismo ocurre a nivel global. Normalmente, y hoy se ha mencionado varias veces, intentamos utilizar muchos informes de la Organización Mundial de la Salud respecto a lo que está ocurriendo y decimos, oye, la OMS te está diciendo que mira las políticas migratorias, lo que están haciendo hacia la salud de las personas, qué efectos tan graves está teniendo, cuántas personas están muriendo por culpa de las políticas migratorias. Pero a la OMS le pasa lo mismo que a un servicio de salud, que no es el mundo, es el mundo de la salud. Y después eso mismo tiene que intentar con otros organismos internacionales o con la desorganización, como decía Jaime Manzano antes, con la desorganización de estructuras de gobernanza reales que puedan hablar de la cuestión de las políticas migratorias. Entonces quería un poco centrar estos conceptos, porque creo que son importantes para algún debate. Sí quería, en última parte de lo que voy a decir, en esta introducción, hablar de lo que podemos hacer, ¿no? He dicho antes, ok, nosotros no somos los que estamos dictando las políticas migratorias, pero podemos hacer cosas, porque el sistema sanitario también puede reproducir e incrementar las desigualdades raciales asociadas con procesos migratorios, porque evidentemente, sobre todo estamos hablando aquí del potencial de esas políticas migratorias de racializar a las personas y de venir del racismo e incrementar el racismo. Por un lado, lo ha comentado el secretario de Estado antes, el acceso universal al sistema sanitario es la primera cosa que creo que deberíamos tener, desde los dos ejes de los que he hablado, el eje de justicia, el eje más legal, pero también desde el eje de poder, que es el ejercer el acceso, y Sani comentaba antes cómo el sistema sanitario ejerce una barrera de acceso propiamente a que la gente no lo utilice, porque es parte también del sistema y porque no se ve como algo propio. Entonces va acceso universal bajo los marcos de justicia y de poder. Luego, por otro lado, también tenemos la parte de la vigilancia en salud pública. Y esto suena como horrible, porque además el concepto de vigilancia tiene una carga bastante grande, pero unas actividades que tenemos que hacer es vigilar el estado de salud de la población, incluyendo la población que está llegando a España. La manera que la vemos nosotros no es bajo un marco securitizador, decir, esta persona viene con tuberculosis y puede contagiar a otras personas, porque tenemos personas con tuberculosis en España en todos lugares, sino de vigilar cuál es su estado de salud para darle la mejor atención sanitaria que se merezca a esa persona según cuál es su estado de salud. Y sobre todo, desde un punto de vista de compartir datos en un país muy complejo, donde tenemos competencias transferencias de las comunidades autónomas, de que pueda haber una real continuidad asistencial de una persona que a lo mejor va por diferentes lugares de España, con
problemas con algún problema de salud, puede ser que venga con una diabetes, puede ser lo que sea, ¿no? Que requiere una continuidad asistencial y que se le pueda dar en todo el tiempo que pase dentro de España e incluso que pase también dentro de otros países de la Unión Europea. Luego, por otro lado, también podemos participar mucho en formación de profesionales de la salud. Es que lo de Sani antes me ha llegado hondo entre muchas cosas que ha dicho, pero cuando ha dicho en plan, es que yo llego y no siento que sea bienvenido en el sistema sanitario. Ya ni te cuento si lo juntamos desde un punto de vista interseccional, siendo mujer o con otros aspectos de desigualdad, ¿no? Que se ejerce con una barrera y para eso requiere formación y alianzas por nuestra parte, lo cual incluye también participación de personas racializadas en los puestos de decisión del sistema sanitario. Y luego, por último, aunque después creo que las preguntas pueden desarrollarlo más, es la parte que podemos hacer desde el punto de vista técnico de ser Pepito Grillo, ejercer nuestro rol dentro de la salud en todas las políticas, de cómo podemos evaluar políticas migratorias y cómo podemos intentar decirle a otros lugares lo que pueden hacer para que sean más saludables. Pero esto lo dejo un poco para después, es decir, que ahora tenemos un nuevo marco, que es la Agencia Estatal de Salud Pública, que se aprobó ayer en el Congreso después de más de año y medio, y que esto nos va a permitir desarrollarlo mucho más. Así que ya el resto lo dejo para que hablemos después, porque además ya estoy justo con el tiempo. Así que gracias. Agradecer tanto a Fundec como a los compañeros y compañeras que tenemos aquí en la mesa y sobre todo a las personas que han venido hoy, un miércoles, a interesarse por estos temas. La propuesta, yo no sé si el compañero puede poner la presentación. Ahí está. La propuesta es intentar ser respetuosa con el tiempo. Lo voy a intentar, pero son tantas las experiencias y también la pasión que una siente por estos temas que a veces es difícil resumirlo en 8 minutos, entonces vamos a intentar. La idea aquí es compartir, sobre todo, ha sido una elección intencionada, no citar autores y autoras muy reconocidas, sino citar sobre todo a compañeras, incluso compañeras que están hoy aquí en esta sala, que han participado en muchos de los trabajos de investigación que venimos llevando a cabo desde Mosaico y desde Raíz con mi compañero Daniel y otras personas que también están aquí. Entonces, mi interés sobre todo es ser como ese nexo para tener un espacio de voz, en este caso de las mujeres migrantes latinoamericanas que se dedican al trabajo de cuidados en Tenerife y en España. Donde las realidades son diferentes, pero hay puntos comunes muy sangrantes. En este caso, hay muchos conceptos que explican lo que está pasando con los cuidados. Yo solamente quisiera elegir estos 3, pero solo porque no tenemos mucho tiempo, pero deberíamos hablar de división sexual del trabajo, deberíamos hablar del trabajo como internas. Sin embargo, he elegido esta idea de la crisis de cuidados, de las cadenas globales de cuidados y de la interseccionalidad como 3 conceptos que, si además se entrelazan con las realidades migratorias y con la salud, podemos ver que generan un escenario que después generan situaciones de salud que, como decía el compañero, no son problemas de salud, sino son problemas de gestión migratoria que están generando problemas de salud y que en este caso están enfermando a las mujeres que cuidan. Cuando hablamos de cadenas globales de cuidado, cuando hablamos de crisis de cuidado, es importante que definamos qué entendemos por cuidados, ¿no? Los cuidados son todas aquellas actividades que permiten la sostenibilidad de la vida. Es eso que muchas veces está invisibilizado, cuando una persona acompaña a alguien al médico, a la médica, cuando preparamos la comida, cuando cambiamos un pañal, cuando nos preocupamos por pedir una cita, por ir a una reunión del cole, cuando nos preocupamos de que todo eso que sucede para que las personas tengamos una vida digna y sostenible suceda, ahí estamos hablando de cuidados. Todas las personas o hemos necesitado cuidados o estamos necesitando cuidados o en el mejor de los casos vamos a necesitar cuidado en un futuro si llegamos a viejas. Y dignificamos también la idea de la palabra vieja, ¿no? Porque se la utiliza muchas veces de una mirada más despectiva y la vejez tiene que ser vivida de manera digna. Cuando hablamos de cuidados, también hablamos de un sistema de cuidados, de una organización del cuidado.
En la teoría de política de cuidado se puede hablar de que el protagonismo lo tenga el Estado, lo tenga el mercado, lo tenga la comunidad o lo tengan las familias. En este caso, en el sistema español, que coincide con el sistema mediterráneo y también latinoamericano, estamos hablando de un sistema de cuidados en donde el protagonismo lo tienen las familias y dentro de las familias lo tenemos las mujeres. Entonces, ¿cuándo viene la crisis de los cuidados? Cuando se produce una tensión entre la organización capitalista y patriarcal de la vida con la necesidad cotidiana de cuidados. Cuando vemos que para una persona dependiente, para una persona vieja, para la infancia misma, este sistema pensado por hombres y para hombres en el ámbito laboral no nos permite cuidar, no nos permite conciliar, estamos hablando de una crisis de cuidado. Que a eso se le suma, por supuesto, el acceso de la mujer al mercado laboral sin la corresponsabilidad acompañada por parte de los hombres en el cuidado, se suma también el envejecimiento de la población y se suma también un débil Estado a la hora de resolver situaciones de dependencia o de cuidado. Entonces, para escuchar a las compañeras con las que trabajamos en nuestras investigaciones, que siempre son desde el conocimiento situado, desde las prácticas narrativas, porque entendemos que somos las personas expertas en nuestras propias vidas y las personas migrantes podemos decir mucho de cómo queremos vivir nuestra vida. Una de las compañeras nos decía: pasé años casi sin salir de la casa del señor que cuidaba, nada más salía para hacer la compra. Tenía como la sensación que me perseguía el fantasma de la deportación. Hoy ni siquiera sé si efectivamente me iban a echar de España, pero yo pensaba que sí, que si me encontraba un policía, un guardia civil, hasta cualquier persona le daba la gana de denunciarme, yo tenía que irme de vuelta a Colombia y perder el trabajo, el dinero para mantener a mi hijo, todo lo que había trabajado y sufrido para llegar hasta aquí. La pasé fatal, no dormía, me dolía la mandíbula de lo tensa que estaba, el cuello, perdí peso y se me caía el pelo. Un horror. Aquí vemos cómo también vamos acercándonos a lo que el compañero comentaba y Daniel va a profundizar del síndrome de deportabilidad, el miedo a ser deportada. Y, por supuesto, síntomas físicos de enfermedad que tienen que ver con las condiciones vitales de trabajo. La compañera misma nos da pie al segundo concepto, que es el de las cadenas globales de cuidado. Cuando hablamos de cadenas globales de cuidado, hablamos justamente de ese conjunto de eslabones que se construyen desde el origen y desde el destino, que hacen el vínculo entre dos crisis de cuidado, las crisis de cuidado en el país de origen y la crisis de cuidado en el país de destino. Y son las mujeres las que enlazan esos eslabones, las mujeres cuidadoras migrantes las que enlazan esos eslabones y que tienen a sus espaldas la carga del cuidado en origen por cuidar a sus hijos, a sus hijas, a sus personas mayores y que también tienen la carga del cuidado en destino, porque España necesita para sostener este sistema de cuidados cuerpos empobrecidos, manos empobrecidas, de mujeres que llegan y que ven en el cuidado una posibilidad de trabajo y que resuelven la crisis de cuidado sacrificando una calidad de vida que termina enfermándolas, ¿no? Es importante también escucharlas, escuchar esa angustia que significa, porque en el caso español, como les decía, es dentro de la familia donde estamos reemplazando a una mujer por otra, porque si no tenemos una abuela, no tenemos una tía, contratamos generalmente una mujer migrante, y en este caso una mujer migrante latinoamericana, para que se haga cargo de nuestros viejos y de nuestras viejas. Pero en origen también pasa lo mismo, aunque esté el padre, muchas veces la crisis de cuidado se resuelve con una abuela y con una tía. Entonces también es importante que nos escuchemos. No voy a leer el testimonio porque no quiero faltar el respeto a los 8 minutos, pero sí decirles que muchas veces en las pancartas del 8 de marzo, por ejemplo, aparecen estas capas que dice: la mujer que salió de su país, llegó a España a cuidar, está agotada. Es el agotamiento lo que se ve en estas mujeres que tienen a sus espaldas estas cadenas globales de cuidado. Después, si da tiempo, la leemos, porque no quiero yo... o lo leo, me animo y lo leo. Estoy agotada, no es solo un cansancio físico, me tiene loca la cabeza, me preocupo de los niños que cuido, tengo que cuidar a mi marido que con la crisis se quedó sin trabajo y tengo que criar a mi hija a la distancia porque mi madre, que la cuida en Colombia, pues no le pone límites. Y el último concepto, que como se imaginarán es súper reducido porque hay mucho más por hablar, tiene que ver con la interseccionalidad. Aquí se ha hablado mucho de interseccionalidad
Con la interseccionalidad nos pasa algo que está muy presente en los discursos, está muy presente en los conceptos, pero nos está faltando herramientas para tener metodologías que apliquen, que entiendan y que intervengan desde un enfoque interseccional. Nos quedamos con un montón de puntos ciegos y siempre las preguntas son las que ponen lugar a las mujeres, en algunos casos a las mujeres migrantes, y la interseccionalidad en el caso de las mujeres migrantes que se dedican al cuidado es algo fundamental a tener en cuenta, ¿no? Hablamos de mujeres, como les decía, mujeres empobrecidas, hablamos de mujeres migrantes que se dedican al cuidado, todos esos son factores de opresión que nos están mostrando realidades, pero tenemos que sumar más factores, porque también hablamos de la edad como un factor de opresión. Muchas de las mujeres que han llegado a cuidar a España han llegado con 40, 45 años hace 20. Hoy tienen 60, 65 años, han trabajado toda su vida en un sistema al cual no han aportado, por tanto, hoy con 65 años tienen sus cuerpos debilitados y enfermos y no tienen derecho al acceso al sistema de pensiones. Y no es un caso aislado, son muchísimas mujeres que se quedan fuera del sistema de salud, sin hablar del sistema de pensiones, sin hablar de que ese trabajo, y hay un elemento más para la interseccionalidad que tiene que ver con el trabajo como internas, ese trabajo que si tú les preguntas a ellas lo definen como, y aquí había muchas palabras comunes en el caso de los CIES y en el caso de las deportaciones y lo que contaban los compañeros y las compañeras en la mesa anterior, falta de libertad, prisión, eso sienten muchas de las mujeres que trabajan como internas 24 horas al día, 7 días a la semana, que a veces tienen un día libre, pero por no acceder a una vivienda, porque esto se entrecruza perfectamente con la crisis de la vivienda, siguen viviendo en la casa para la que trabajan. Por tanto, no tienen ni un momento de respiro. Y esto genera todo tipo de abusos. Abusos desde el punto de vista económico, psicológico, laboral y también sexual. Porque hay insinuaciones. Es tan complejo el mundo puertas adentro y llegamos tan poco, porque si no tenemos videos de las deportaciones, menos tenemos videos de lo que está pasando dentro de las casas. Entonces es un terreno muy, muy oscuro en el que se está moviendo este espacio de trabajo que si hacemos el ejercicio, la mayoría de las personas que estamos aquí o conocemos a alguien que contrata a una persona que cuida o tenemos un familiar mayor a quien necesitamos que se cuide, porque el cuidado nos atraviesa a todas y a todos. Aquí la empresa que me contrató me dijo que lo mejor para mí era la limpieza de oficinas. Yo le dije que era enfermera diplomada en Cuba y que podía ser muy buena auxiliar de ayuda a domicilio hasta que me saque el título aquí. Pero me dijo que las familias preferían no tener a personas que parecieran tan extranjeras en casa. Vamos, que el problema es que yo era negra. Y esta mujer cubana también nos muestra que el tema de la interseccionalidad en las mujeres latinoamericanas y en las personas latinoamericanas también es importante ponerlo en agenda y ponerlo en escena, sobre todo en un territorio como el de Canarias, a donde tenemos una población latinoamericana muy alta y donde tenemos lazos históricos que nos demandan esto, ¿no? Y hay otros elementos dentro de la intersección que me gustaría solo nombrar y que tienen que ver con la maternidad. Porque la maternidad, en el caso de las mujeres migrantes latinoamericanas que trabajan en el cuidado, también muchas veces funciona como un sistema de discriminación, por no permitirle acceder a determinados espacios, hablaban de la participación, hablaban del ocio y también a espacios laborales, ¿no? Y ya ni les digo cuando ese niño o esa niña tiene una situación concreta de enfermedad o de discapacidad. Todo esto se eleva a la enésima y como les digo, no son casos aislados. Perdón por el tiempo, voy a pasar. Aquí, ¿cómo les está enfermando? ¿Qué impacto está teniendo? Sobrecarga emocional y física, aislamiento, falta de autoestima, efectos en la salud mental. Siempre decimos con Daniel cuando nos acercamos a los espacios grupales y trabajamos, es una excepción cuando las compañeras no nos dicen que están deprimidas, que tienen ansiedad, que tienen insomnio, que llevan meses sin dormir o que están tomando medicación. Es una excepción cuando eso sucede. Discriminación por todo lo que acabamos de comentar.
Y hay una puerta que se abre que no la queremos profundizar mucho, pero sí que la comento, que tiene que ver con la salud mental y la falta de respuesta que estamos teniendo desde las organizaciones y desde el Estado a esas necesidades que las mujeres nos están reclamando, y nos pasan cosas que están abriendo como nuevas puertas, que tiene que ver con que si no hay redes sociales, si no hay respuesta a la salud mental de estas mujeres, ellas buscan respuestas en otros espacios y están encontrando en la inteligencia artificial un espacio de escucha. De 12 mujeres en el último grupo con el que hemos trabajado, de mujeres que se dedican al cuidado, 10 utilizan cada noche la inteligencia artificial para escuchar mensajes de apoyo o de acompañamiento psicosocial. Y eso nos está diciendo que hay lugares a donde no estamos llegando, a donde no estamos interviniendo, entre otras cosas. Voy mal, ¿no? Hay un concepto que aquí sí me parece importante, que es el de irresponsabilidad privilegiada, que nos parece muy ejemplificador de todo esto. Joan Tronto dice que la irresponsabilidad privilegiada se da en los hogares, en el cuidado, cuando los hombres, por entender que tienen trabajos más importantes y más prioritarios que hacer, descuidan el cuidado, se irresponsabilizan del cuidado. Por tanto, el cuidado queda en manos de las mujeres, que naturalmente cuidamos mejor, tenemos más herramientas para hacerlo, y por tanto es casi una cuestión solo nuestra, ¿no? Ella lo extrapola a las relaciones internacionales y habla de cómo las sociedades también se irresponsabilizan del cuidado por su privilegio. Por tanto, las sociedades que entienden que sus trabajos son más importantes, que sus quehaceres son más importantes, delegan el cuidado en aquellas naciones que nos ofrecen esa mano de obra barata y esa mano de obra muchas veces irregular, y esa mano de obra muchas veces interna. Entonces aquí, otra vez una palabra que aparecía, hay una relación de poder y de desequilibrio de poder que está justificando y que está permitiendo que todo esto suceda. Y por último, me gustaría ya poner un testimonio, porque sí que me parece, aunque un poquito largo, ténganme paciencia, pero lo hablamos con una compañera justamente la semana pasada, y aquí porque también rescato la metodología con la que nosotras trabajamos desde las prácticas narrativas y desde el saber situado, y esta idea que la persona no es el problema, las condiciones sociales que estamos creando para estas personas son el problema. Ella nos decía: yo no tengo tarjeta sanitaria todavía, hace unos meses me empezó una picazón, una urticaria horrible en todo el cuerpo, no sabía qué pasaba, no aguanté más y fui al hospital. Había un montón de gente esperando y lo mío no era urgente, así que no llegué a que me atiendan. Fui al centro de salud y ahí sí me atendieron. Me dieron un pase para una doctora, pero me dijo que luego me mandarían una factura para pagar, porque no tenía la tarjeta. Me picaba tanto que le dije que sí. Además me preocupaba que fuera algo más grave, ya no podía dormir. Entré y la doctora me escuchó, pero no me examinó. Yo quería que ella me examinara porque tenía muchas urticarias, muchas ronchas. Ella me dijo que no podía examinarme hasta que no me hagan unas analíticas. Entonces ella me mandó unas cremas, pero las ronchas seguían. Al mes recién me dieron cita para la analítica y me salió deficiencia de vitamina D en Tenerife. Claro, es que yo casi no salgo. Trabajo los fines de semana cuidando a un señor que tiene Alzheimer y estoy encerrada. Los días de semana cuido a una niña y llego a la casa cansada. No salgo, y si a veces salgo es un ratito en la tarde-noche y no agarro sol. Normal que no tenga vitamina D. Además, en ese momento vivíamos en un sótano y todo eso se juntó. Estuve meses muy encerrada y sin salir. Por suerte, pude renunciar al trabajo de la semana. Lo mejor que hice. Eso me quitó las ronchas. Esto creo que es un ejemplo de cómo la persona no es el problema, crear condiciones laborales de explotación y sin darle atención a eso que estamos construyendo de forma muchas veces cómplice, que yo sé que eso incomoda, es lo que está sucediendo como problema. Cuando una de las trabajadoras sociales nos decía: esto es urgente, tenemos que crear otras condiciones, y ella decía una frase que a mí me parece importante rescatar aquí, y con eso sí que termino: nos comportamos como si todo pudiese seguir igual, pero no es así. Muchas gracias. Gracias. Va a hacer su presentación ahora Marcela Máspero. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcela Máspero, soy presidenta de la Asociación Solidaridad Venezuela. Surgió ese nombre por la solidaridad que Venezuela siempre le ha brindado a los migrantes de todos los orígenes. No solo atendemos venezolanos, sino migrantes de cualquier nacionalidad. Y quise identificarme también como Foro Canario de la Inmigración. Allí estamos representando a las entidades de migrantes,
porque creemos que es un espacio de lucha para el logro de avanzar en las políticas públicas y en la transformación que necesitamos de la sociedad. Bueno, yo he titulado voy a hablar de todos los determinantes sociales de la salud, la exclusión, la denuncia y la incidencia política. Yo he titulado nuestra presentación Política migratoria, salud y exclusión, un llamado a la acción. Entonces, los objetivos que queremos lograr aquí es un poco, lo decía Pedro, es cómo las políticas migratorias vigentes hoy inciden definitivamente y son determinantes políticos de la salud, generando desigualdades estructurales que afectan de manera diferenciada a las personas migrantes, racializadas o no. Estas políticas, existen unas barreras a las que nos enfrentamos los migrantes y es un papel crucial del tercer sector y del liderazgo del sector de los migrantes, de las personas migrantes, la lucha por la justicia y la equidad en salud. Vamos a hablar un poco de los mecanismos de exclusión, lo que ha sido nuestra experiencia, las estrategias y algunas propuestas concretas para un cambio real que ya las hemos escuchado. Esta imagen que tenemos ahí es el crecimiento de lo que son las muertes de los migrantes, cómo han venido en aumento. Y bueno, definimos un poco los determinantes políticos de la salud, que son las decisiones y marcos políticos. ¿Qué hago aquí? No, si no me dan el micrófono. Decisiones y marcos políticos que moldean directamente los resultados de la salud. Tiene que ver con las desigualdades estructurales que ya mencionamos y hablamos un poquito aquí de lo que significa la equidad racial en salud, que busca la justicia en el acceso con resultados para todos los grupos racializados. Estamos hablando un poco del tema de las detenciones, de las privaciones de libertad que ya fueron comentadas, del tema de la deportación que habló Sani, va a hablar Daniel, el aumento constante de la mortalidad, que ya lo reflejamos en nuestra imagen, y sobre todo la alarmante desconexión, porque la salud está ausente en los debates de migración y en los debates de migración está ausente la salud, pues. Eso es una realidad que tenemos. Entonces necesitamos un enfoque de salud en todas las políticas de equidad racial. Y bueno, ahora vamos a hablar de las barreras discriminatorias, negando el derecho a la salud, cómo hay una barrera, una pared que nos impide que podamos tener ese acceso a la salud y a la documentación, sobre todo, que siempre dicen que llegamos sin papel, los sin papeles, y tenemos más papeles que nadie. Las barreras, voy a hablar un poco de las barreras discriminatorias, que son los obstáculos más significativos. Estas cifras que hemos puesto aquí son del tercer informe de Médicos del Mundo, organización con la que trabajamos acá, y los requisitos legales y administrativos representan el 40.84% de los casos documentados por Médicos del Mundo por los cuales no hay acceso a la salud. En Tenerife, producto de informes nuestros que hemos hecho también con el tema de el racismo, la violencia institucional, pues hemos detectado una grave vulneración del derecho a la salud. El personal de centros de salud, y ahí difiere un poco de lo que había dicho la diputada, por desconocimiento, por desinformación y a veces por arbitrariedad. A mí me ha tocado ir, y soy de piel blanca, y cuando voy al centro de salud y ya me oyen el acento venezolano, hay una especie ya de rechazo, porque eres una migrante, eres una extranjera. Y bueno, ¿qué hace el personal de salud? Pues simplemente te remite, ¿no? Tú tienes que ir a la Seguridad Social y se niega incluso los formularios para solicitar el acceso a la atención sanitaria. Y bueno, hablar un poco de la exigencia del empadronamiento, que ya lo decían, y bueno, me alegró mucho escuchar al secretario de Estado que eso fue tomado en cuenta para la nueva ley, lo teníamos aquí como propuesta, que hay que demostrar más de 3 meses de residencia, pero con todo y eso, después de los 3 meses también te niegan no solo el formulario, sino el formulario de queja o denuncia que tú quieres hacer. Y bueno, hablar un poco de la famosa burocracia, ese laberinto que tenemos y el tema del empadronamiento y las citas.
Entonces, la burocratización del derecho nos impone trámites discriminatorios adicionales y dilata el reconocimiento del derecho a la salud. Fíjense, en las cifras, Canarias acumula el 12% de los casos con retrasos administrativos específicos para migrantes irregulares. En el caso de Solidaridad Venezuela y Fundec, que hemos venido trabajando de la mano desde que nos conocimos en el 2023, pues hemos hecho innumerables denuncias, quejas, utilizado los canales regulares, la Diputación del Común, el Defensor del Pueblo, ir a las instituciones, acompañar incluso a las personas a hacer en el momento de solicitar el acceso a la salud o a cualquier otro trámite. Y bueno, miles de personas acá no se pueden empadronar por falta de vivienda, no solo por falta de vivienda, sino también hay una política desde los ayuntamientos que le niega el derecho a cualquier persona, porque para empadronarte en este momento puedes estar viviendo con una persona que es parte de tu red familiar, pero que goza de alguna subvención o ayuda del Estado y no te puede incluir como empadronado en tu casa. Esa es la realidad que vivimos todos los días. Entonces, toca que haya una intervención de los servicios sociales que están en este momento absolutamente colapsados. Y en la mayoría de los municipios, como les decía, no se permite el registro de personas sin domicilio. Hay algún avance en el tema de Santa Cruz y La Laguna, queremos llevarlo ya a otros municipios, estamos probando con Granadilla de Abona. Y bueno, también queríamos hablar un poco del caso que nos ha pasado también, que es el tema del acceso al descuento de residente canario para viajes aéreos y marítimos, porque entonces las personas que llevan aquí o que llevamos aquí 4 o 5 años, que cotizamos, que trabajamos, se nos niega ese descuento de viaje porque no somos residentes de larga duración, que es lo que se plantea. Nosotros introdujimos una queja ante el Defensor del Pueblo, fue reconocida, se exigió, ya salió una recomendación del Defensor del Pueblo para que se tome en cuenta lo que solicitamos y que no se exija esa residencia de larga duración, sino que el propio padrón sea válido para eso. Y después tuvimos un largo recorrido porque justamente en febrero del 2023 se suspendió el bono de transporte gratuito para los migrantes en Canarias. Y bueno, cuando supimos por qué sucedió fue porque el técnico eterno del Cabildo de Tenerife pretendió legislar, Antonio estaba conmigo en la reunión que hicimos, pretendió legislar también en extranjería. Entonces él dijo que había que hacer lo mismo que para el bono de aéreo y marítimo, y entonces ellos exigen ahora una residencia de larga duración, que tú tengas un NIE. Y bueno, ahí también lo habíamos tratado con la Diputación del Común, el diputado emitió una decisión, no fue acatada por el Cabildo, seguimos insistiendo, les hicimos los modelos para que pudieran recibirlo los funcionarios de TIRSA. Y bueno, nos tocó incluso cómo se tramita hoy un bono de residente, Pedro, que estás allá en Madrid. ¿Sabes? Con el NIE blanco, a solicitud del interesado, que no te sirve para nada, el señor se quedó tranquilo y entonces a eso acepta que sí es un NIE y por el otro lado llevas el pasaporte y estar empadronado. Y bueno, hemos ido resolviendo el tema de los chicos tutelados, los extutelados, todas esas cosas en el camino, pero ha sido una lucha dura y que nos ha enseñado bastante. Quería mencionar que también en ese marco hemos trabajado el tema del asilo. El asilo, el procedimiento cuando en el 2023 se hacía por la página, logramos que pasara a correo electrónico y en este momento para que una persona solicitante de asilo tenga su primera cita, tiene que esperar 14 meses. 4 meses más para la segunda, que es donde le dan el permiso de trabajo y el NIE, y 6 meses para poder empezar a trabajar. Entonces estamos hablando casi un poquito más de 2 años, que son los que te exigen ahora los arraigos. Y bueno, yo quería mencionar esto porque fíjense, el desafío del nuevo reglamento de extranjería nos exige coordinar. Hay una exigencia para los arraigos de socioformativos, que son los informes de integración, que le llamaban de integración, y tienen que ser elaborados por los servicios sociales. Los servicios sociales están colapsados ya con el tema de las ayudas. No podemos acudir a ellos en el tema de las viviendas y ahora mucho más
vamos a tener este tema. Si quisiéramos empezar a resolver los casos de la gente con el nuevo reglamento de extranjería, tenemos este desafío por delante. Bueno, este es un cuadro que hicimos con el tema de las barreras, que nosotros, las barreras son violencia y racismo institucional. El informe de Médicos del Mundo los llama barreras, pero son discriminatorias. Hablamos ahí del acceso a la atención sanitaria, descuentos de residentes, el acceso al empadronamiento y las citas para regularización, que son las que nosotros hemos venido trabajando. Y ahora queremos hablar de los obstáculos cotidianos, que son un laberinto, pues, lo que es los obstáculos económicos. Fíjense, hay 2.42 barreras por persona migrantes, que documentó Médicos del Mundo en 69.600 casos, 650. Las económicas, que tienen que ver hasta con el tema del transporte, pues, porque si tú no tienes el bono gratuito del transporte, no puedes desplazarte al centro de salud, y ni hablar del tema de los medicamentos o lo de la facturación, que es horrible, que bueno, afortunadamente la señora de la urticaria se quedó, la compañera, pero hay gente que sale corriendo cuando le dice que te van a facturar y que quedas traumatizado, porque no sabes el costo que puede tener eso. Y eso lo utilizan cada día más en los centros de salud. Está el tema físico, las formativas, informativas y todo lo que tiene que ver con las lingüísticas. Y hay un tema fundamental que son las culturales, que yo creo que son fundamentales también, porque hay que tomar muy en cuenta el tema de los marcos culturales de los pacientes. Por eso es necesario no solo que los médicos y el personal sanitario, sino que los profesionales y todos los campos y radios de acción que tienen que ver con la migración, haya personas migrantes que viven realmente la situación y conocen de cerca. Entonces, fíjense, la ausencia de mediación intercultural, entre comillas, intercultural, el tema del racismo, pues, ¿quién la suple? Las organizaciones sociales, en el medio de lo que decíamos y que han comentado otros, que venimos haciendo la tarea que le toca al Estado y que muchas veces tiene que ver con proyectos, con recursos que no son asignados, que no llegan, que no continúan, pero bueno, nosotros igual seguimos haciendo nuestro trabajo. Aquí hablamos de las consecuencias de la exclusión, el costo humano y la fuerza de la denuncia colectiva. Nosotros creemos mucho en eso. Tengo un amigo que dice que importamos el modelo sindical venezolano para traerlo a Canarias. Entonces, la exclusión tiene consecuencias graves, ya lo decían. En materia de salud física se documentaron casos de cáncer, de diabetes, de VIH. En Canarias, de las personas que se atendieron, 719 no tenían tarjeta sanitaria. Y bueno, ahí hablamos un poco de la ruta canaria, que ya lo mencionaron los otros compañeros, con los migrantes fallecidos, y eso es un costo humano inaceptable en los momentos actuales. Nosotros creemos que es fundamental el rol de las entidades del tercer sector. Hoy vimos a la academia un poco no muy comprometida, me van a perdonar, pero en el tercer sector tenemos que incluirnos todos para poder lograr que nuestra voz logre transformar esta realidad y erradicar el racismo y la violencia institucional. Y aquí hablamos un poco de los caminos hacia la justicia y la equidad racial, recomendaciones y llamado a la acción. Bueno, este es un gráfico que puede ser un sueño, donde todos trabajamos en equipo, las autonomías, el Estado, las asociaciones, la academia, los ayuntamientos. Es un sueño. Ojalá podamos hacerlo realidad. Y aquí está un poco lo que le compete hacer a cada instancia, el tema del Congreso de Diputados y el gobierno. Ahí hablamos de la ley que ya lo mencionaron ustedes, los procedimientos administrativos. Creo que también hay por ahí algo que tiene que ver con el acceso a los medicamentos, el sistema de asilo, lo que corresponde a las comunidades de autónomas en el servicio de apoyo, sociales, procedimientos administrativos, formación de personal, un poco cómo vemos nosotros que tiene que actuarse para eliminar esas barreras y sobre todo para trabajar en equipo. De esta presentación, nosotros lo que queremos dejar un poco es que hay un tema que me faltó tocar, que es muy importante, porque hay una exclusión manifiesta y perversa
contra los venezolanos en este momento, que tiene que ver con la prohibición o la paralización del canje del carnet de conducir, que es otra de las cosas que hemos venido también trabajando y me faltó ahí señalarle, porque desde el 2022 lo tenemos paralizado y el carnet de conducir para nosotros es una herramienta de trabajo para cualquiera. Y es muy importante que logremos avanzar en eso. La experiencia que podemos dejar es que, bueno, desde que llegamos estamos tratando de transformar la realidad. Nos hemos encontrado con muy buena gente en el camino, en el caso de Antonio, de Embá, de Daniel, de Natalia, de otros equipos. En el caso de SEAR nos acompañó también muchísimo con la reclamación de TITSA. Otras asociaciones nos acompañaron hasta cierto momento, pero cuando llegó el momento de dar la rueda de prensa ya no aparecían, porque, bueno, hemos tenido, Alicia es testigo que nos ha perseguido para el tema de TITSA. Entonces, fíjense, lo decíamos anteriormente, la inacción del Estado es una violación de sus obligaciones, no solo internacionales, sino nacionales. Y nosotros debemos pasar del reconocimiento a la acción concreta. La visión de salud debe estar en todas las políticas presentes y anclada a un enfoque de equidad racial para construir un sistema sanitario verdaderamente universal y equitativo. Y no por esto queremos decir que es la atención en salud. Tiene que ver con todos los determinantes políticos que ya habíamos señalado. Y bueno, lo que nosotros queremos decir aquí, y aprovechamos este espacio por todo lo que ya han señalado los compañeros que vivimos en estos momentos en España, bueno, nosotros también tenemos algunos dictadores por allá, es que ante eso nos toca la unidad. Y nosotros la asumimos y luchamos todos los días. Por eso quería mencionar el tema del Foro Canario de la Inmigración, donde estamos en cada momento haciendo saber nuestras posiciones, llevando las políticas públicas, ahora todo el tema que significa el nuevo reglamento de extranjería, porque creemos que también es otro espacio donde tenemos que definitivamente influir. Y por eso los invitamos. Esto es nuestra inaplazable tarea, de los que estamos aquí y de miles que están afuera. No hay más nadie, tenemos que hacerlo. De acuerdo. Bueno, vamos justos de tiempo, Sí. pero vamos a terminar las presentaciones con Daniel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también. Me siento súper acompañado de gente querida. Ahí conocemos a un montón de personas. Lo que voy a presentar realmente es el resultado colectivo de un montón de las personas que están aquí, porque han colaborado, creo que decenas de personas que están aquí han colaborado en esto, y yo voy a intentar hacerlo en 4 minutos, porque si no, no nos va a dar. Entonces, tengo la suerte que muchas de las cosas que iba a decir o se van a decir, porque conozco a la persona que van a hablar después, e intuyo que van a hablar de esto, y muchas de las cosas ya se han dicho. Entonces, yo, si me permiten, simplemente compartir con ustedes un esquema para pensar. Muchas veces con Natalia hablamos que a lo mejor a veces podemos apertar pequeños esquemas para pensar las cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría la pregunta, ¿cómo la política migratoria influye en la salud? ¿Cómo puede ser que la política migratoria sea un determinante social de la salud? Ponerle que de los estudios que en este momento se han llevado a cabo últimamente, al menos donde nosotros hemos participado activamente, quedan clarísimas 4 cosas. Y esto no porque lo digan los estudios, sino porque primero lo dice la experiencia encarnada de las personas. Los estudios lo que pone a veces esto en un papel de una forma más sistemática y aceptable para cierta persona. Entonces podemos decir que la política migratoria influye en la salud, primero porque discrimina el acceso a la salud, y esto es obvio. Digo alguna obviedad, simplemente para sistematizar. La segunda, porque la política migratoria ejerce violencia, y como fruto de la violencia tenemos, un impacto en la salud, y esto Jaime lo ha planteado, clarísimamente. Segundo, genera contexto de vulnerabilidad que a su vez tiene consecuencias en la salud. Y finalmente, directamente enferma. Y ahora me gustaría simplemente ponerle algunos ejemplos. Algunos lo paso muy rápido porque realmente a mí me encantó el informe de Jaime, porque además es muy sistemático con los signos y los síntomas que están en todo el proceso de deportación o directamente a la frontera. Hay mucho testimonio de Natalia que viene justamente a decir lo que estamos planteando, y muchas conversaciones con Marcela, con Embá, con Antonio vienen a decir esto. Entonces no voy a profundizar demasiado porque después se seguirá hablando. Entonces, simplemente plantearle algo que se plantea en varios estudios con muestra representativa de la población de origen
migrante residente en Tenerife. Nosotros vemos aquí que, por ejemplo, en los últimos 3 años, ¿vale?, se le han dedicado el acceso a los servicios sanitarios a un 30% de las personas de origen africano, a un 12,6% de las personas de origen americano y un 14% de personas de origen asiático, que son cifras enormes si lo pensamos. O sea, se le ha denegado en algún momento. Si después vemos y segmentamos por personas que están en situación administrativa irregular, tenemos cifras aún más altas, ¿no? 6 veces más de posibilidad de no acceder a medicamentos, 8 veces más de posibilidad de no acceder justamente a servicios sanitarios. Y esos son datos que son aplastantes con muestra representativa hecha con todas estas cuestiones de ruta aleatoria para poderla encontrar y todo esto, ¿no? Entonces, esta es una primera cuestión. Entonces, esta es una obviedad, pero hay un acceso realmente fuertemente limitado. Y muchas veces después nos encontramos que cuando finalmente se dan este acceso, se le da como casi fuera un favor personal y que hay que agradecérselo, ¿no? Que esto lo hemos hablado muchas veces con muchos de ustedes. Este es un estudio que le tengo mucho cariño porque la estudiante de TFM, de trabajo fin de máster, presentó ayer los resultados y me gusta mucho porque, bueno, tenemos una nueva generación de personas que se compromete mucho desde la universidad a estudiar estas cosas y había una comparación entre mujer autóctona y mujer inmigrante en situación de sinhogarismo, ¿no? Entonces, ven ahí la gran diferencia muy significativa, ¿no?, entre ha tenido dificultad para empadronarse, para tarjeta sanitaria y para ser atendido en un centro hospitalario. En general las cifras son altas, en media, pero cuando vamos a desglosar y comparamos mujeres migrantes y mujeres autóctonas en situación de sinhogarismo, la diferencia es evidente, ¿no? Esto es otro dato. La segunda cuestión es ejerce violencia. Entonces, la segunda forma, ¿no?, de impacto de la política migratoria es la cuestión de una violencia directa. Y aquí tenemos varias cuestiones que no me voy a parar mucho, ahí tiene toda la referencia también si quieren descargarlo. Todos estos estudios son públicos, se pueden descargar, ponen el nombre, pues sale fácilmente la referencia, pero simplemente decir que aquí hay un elemento que aquí es difícil a veces, una cuestión también metodológica de la categorización racial, pero detrás de estos datos que va por origen hay una segmentación racial clara. En ese estudio sí se ha tenido en cuenta la categorización racial, pero hoy no tengo tiempo de decirle de por qué no ponemos la gráfica sobre la racialización. Y tiene que ver con la autoidentificación de mucha gente latina que resulta ser problemática a veces cuando se utiliza la categoría racial. Lo hablaremos en otra cuestión. Pero simplemente decirle que hay una violencia directa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, le pongo solamente algunos ejemplos de violencia que a veces es directa y a veces es indirecta. Por ejemplo, el hecho de no informar, el hecho de dejar a una persona en un limbo, el hecho de no atenderla, resulta también ser una forma de violencia que tiene un impacto en la salud, ¿no? No sabemos nada, esto se habla de toda persona, lo hemos hecho en el 2020-21, las entrevistas, y sobre todo en el 2021 que era por fuera del centro de las raíces, ¿no? No sabemos nada, llevamos aquí 6 meses sin saber si podemos o no irnos. Hay gente que yo hace un mes y ya se ha ido, no es justo. Tengo esposa y 3 hijos, esperan que le envíen dinero, quiero trabajar y estoy aquí sin poder hacer nada, sin saber nada. Aquí me dicen mañana te informamos, pero luego nunca me dicen nada. Entonces, simplemente decirle que la política migratoria ejerce violencia cuando hace y también cuando no hace, ¿vale? Después, más ejemplos, genera vulnerabilidad. Es decir, la política migratoria genera condiciones de explotación. No voy a decir más ejemplos, todo lo que ha planteado Natalia era esto. El hogar, ¿vale?, que muchas veces resulta ser una cárcel o un espacio de explotación inseguro, es una construcción fruto de la política migratoria. Sin la política migratoria no existiría este tipo de espacio. Entonces, el CIE es un espacio que genera las condiciones de vulnerabilidad, pero también el hogar, ¿entiendes? Y ahora le daremos un nombre a esto, le proponemos un nombre, pero crea las condiciones, la explotación en el campo, la explotación en el ámbito, por ejemplo, de la limpieza, de todo el tema de las kelly, etcétera, etcétera, tiene que ver con esto, ¿no? En el campo somos todos africanos, con nosotros hacen lo que les da la gana y de paso tenemos que estar agradecidos, porque sin trabajo no hay papeles y sin papeles no eres nadie. Entonces ahí tenemos las condiciones de crear las condiciones para una explotación que después tiene un resultado en la salud. Hay gente que muere en el campo de golpes de calor, etcétera, etcétera. Vale. Finalmente, enferma, es decir, crea sistemas patógenos. Y ahí utilizo un término que a lo mejor no le suena mucho, ¿no? Esto viene de la psicología y psicoterapia sistémica, ¿no? De que hablaban de la familia cuando la familia genera, en este caso, trastornos mentales. Yo no estoy muy de acuerdo con el término trastornos mentales, prefiero hablar de problemas psicológicos, pero sí
tenemos claramente muchísimo ejemplo en Tenerife, donde Tenerife, podríamos hablar de Canarias, el resto de Europa y en Occidente en general, donde la política migratoria crea proprio sistemas que son patógenos, es decir, sistemas que generan enfermedades. ¿He sido yo? No lo sé, puede ser. Si he sido yo, me disculpo, no sé qué. Lo pendiente. Lo pendiente. Entonces, bueno, aquí me parece súper interesante porque aquí llegamos al nivel extremo. Es decir, no hay, y aquí quiero también subrayar una cosa y ya con los 5 minutos ya termino. Que es, una cosa son las malas praxis, que son graves. Pero la mala praxis significa que se podría hacer las cosas bien, pero se hacen mal. Y otra cosa que son los sistemas que en sí mismos están podridos. Por el centro de las raíces, yo lo siento, pero desde un principio se sabía que la cosa no podía salir bien y se ha hecho. Un CIE, desde un principio se sabe que la cosa no puede salir bien y se hace. Un sistema de trabajo de interna se sabe que desde un principio no puede salir bien y se hace. Estos son sistemas patógenos y hay que llamarlo por su nombre. Sistemas que generan vulnerabilidad y enfermedad. Hubo una pelea, hay compañeros con heridas abiertas que no la atienden en el campamento, uno de ellos se desmayó y nos tuvimos que llevar nosotros al médico. Lo cargamos y lo bajamos a pie. Aquí en las raíces llegamos sanos, pero al cabo de un mes estamos todos con problemas estomacales, dolores de espalda, migraña. Muchos de nosotros estamos perdiendo el pelo y tenemos infecciones. Es verdad que después ha ido mejorando la cosa, pero desde un principio la concentración de muchas personas ahí no era una buena idea desde el punto de vista de la salud. Entonces este es un sistema patógeno. Debería hablar del síndrome de portabilidad porque un montón de gente como que hace alusión a esto, pero como hay personas también expertas que lo hablan después, yo con esto termino y muchas gracias. Ronda de preguntas. Me gustaría empezar por Pedro. ¿Cómo van a implementar la evaluación del impacto en salud de las políticas migratorias? Gracias por la pregunta. Es como muy interesante, ¿no? Bajo el marco, decía antes en la intervención, que el marco de salud en todas las políticas a veces es como nosotros desde la parte sanitaria podemos influir en otras políticas para que sean más saludables o para que no ocurran como algunas que directamente son patógenas, como ha dicho Daniel ahora mismo. Esto lo podemos hacer de diferentes formas. Una de ellas es intentar crear espacios de discusiones comunes, ¿no? Mesas de salud en todas las políticas, donde podamos hacerlo. Hemos tenido pequeñas experiencias con un plan de obesidad infantil en España, donde estamos intentando hacer a cada ministerio acciones que tienen que hacer para ello. Otra forma que tenemos para actuar es hacer informes de evaluación de impacto en salud. Ahora mismo, con la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, nos permite tener un organismo un poco hipertrofiado, por decirlo de alguna forma. Tiene competencia en salud pública que ahora mismo están en mi dirección general y que van a estar un poco más hipertrofiadas para tener más personal técnico, más posibilidad de hacer informes. Lo decía Jaime antes, ¿no? Como que todavía nos falta más evidencia para intentar llevarla a la acción. A veces la evidencia científica, y yo que vengo del mundo académico, sé que viene de esto. A veces consiste en hacer ruido e intentar poner un tema sobre la agenda política. Pero una tercera vía de evaluación de impacto en salud, que consiste en intentar, incluso previamente a que se haga una política, a que podamos conocer ese impacto e intentar virarlo o intentar hacerlo. ¿No sabéis que todas las leyes, los reales decretos que se aprueban, todos llevan siempre una cosa que es una MIND, que es una memoria de impacto, ¿vale? Que cuesta mucho escribir cuando escribes una ley, por cierto. Y esa memoria lleva, pues, cuál es el impacto económico, cuál es el impacto en razón de género, lleva una serie de impactos acumulados. El impacto económico, por ejemplo, es una de las razones por las cuales te pueden decir esto no está bien especificado, tienes que conseguir que tu ley tenga menos impacto económico y cambiar la ley en algunos aspectos. Pues bien, dentro de una ley que estamos tramitando también, que es la Ley de Equidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, llevamos un apartado por el cual también los nuevos procesos legislativos van a tener que tener en la memoria de impacto, una evaluación de impacto en salud. Es decir, también van a tener que incluir cuál es el impacto en salud que se espera de esa legislación. Esto no significa, no somos naif, no significa que todas las políticas que se van a hacer van a tener un enfoque de salud pública excelente y de equidad en salud, pero ya significa ponernos también en la agenda y poder decir también a otras leyes, decir, oye, es que este impacto no estés teniendo en cuenta estos impactos en salud e incluso, pues, promover también que las políticas sean más saludables. Y con esto ya creo que me quiero enrollar más. De acuerdo. Pues, Natalia, hablaste en tu presentación del concepto del saber situado. ¿Tiene cabida el saber situado en las políticas públicas? Y si es que sí, ¿de qué manera se podría encajar? Bueno, muchas gracias por la pregunta.
Creo que el saber situado, que heredamos también desde los feminismos, el saber situado es la única manera posible de hacer políticas públicas que escuchen una realidad compleja. Conocemos muchas personas que tienen responsabilidad política y desde un despacho, desde una mirada de privilegio, no se puede legislar y dar respuesta a una realidad que es muy, muy, muy acuciante. Tiene lugar dándole espacio, no dándole el espacio porque sigue siendo esto como vertical y jerárquico, ¿no? Creando espacios genuinos de escucha, de acercarnos a conocer la realidad de las personas. En el caso de nuestras investigaciones, muchas veces, por ejemplo, en temas de sinhogarismo, nos damos cuenta que el funcionario o la funcionaria de turno o quien le toca legislar o técnicos, equipos técnicos y les toca trabajar, no han visto a una persona sin hogar en su vida. No saben qué significa, ¿no? Y aquí las compañeras saben un montón de eso porque lo conocen de primera mano, ¿no? Entonces, por supuesto que el saber situado es importante hacerlo desde un espacio genuino de horizontalidad y de escucha, es importante reconocer que las personas migrantes somos expertas en nuestras propias vidas y es la única forma de hacer legislaciones antirracistas y feministas. Si no, nos quedamos en un espacio de privilegio y tenemos un montón de puntos ciegos que no somos capaces de ver si no nos incomodamos, si no salimos y si no escuchamos. Otras realidades que no tienen nada que ver con lo que las políticas públicas y las personas que están en esos cargos de responsabilidad viven, entienden y creen que es la de todas, ¿no? Entonces, sí. Gracias. Marcela, ¿cuál es el papel que juega el racismo institucional en la creación de las barreras que describiste antes, ya sean económicas, legales o culturales? Bueno, yo creo que el racismo institucional está arraigado, ya lo decía Daniel, es un problema sistémico y también tiene que ver con la actitud de las personas cuando asumen el tema de lo que decía Sani, del derecho que me corresponde. Las personas de las instituciones. Nosotros hemos tratado a través de una iniciativa de la asociación de ir directamente a la fuente. Entonces, en salud, una reunión con la persona que tiene que ver con salud, con la esperanza de poder ir transformando esas políticas públicas más allá de la denuncia, más allá de la formulación, pues también hacer talleres a los cuales afortunadamente han asistido algunas instituciones, como el caso de las homologaciones o el tema de la acreditación de experiencia laboral, que es otra situación que vivimos porque la mayoría de las personas latinoamericanas vienen sobrecualificadas y estoy segura que de las que vienen de África también, pero tienen la barrera del idioma. Pues. Pero nosotros en ese sentido creemos que hay un racismo y violencia institucional y nos toca ir hacia allá. Este intercambio, que es un poco también del saber que hablaba Natalia, ha permitido que esos funcionarios que jamás en su vida sabían lo que era un volante condicional de una solicitud de homologación de bachillerato, a pesar de que están en las altas esferas, puedan escuchar a la gente que tiene su problema y ir asumiendo realmente cuál es la función que tienes allí. Porque el otro tema que vivimos es que con el tema de que no es mi competencia, el cabildo no, eso es competencia del Estado, el ayuntamiento no, eso es competencia del cabildo, no, esto es competencia del Congreso, pues simplemente nos marean y cada día más yo siento que en Canarias está creciendo la violencia y el racismo institucional, por eso decía que nos toca, y las barreras definitivamente son el ejercicio de ese racismo institucional y violencia. Daniel, en tu caso has realizado numerosos trabajos en los que has contado con testimonios de personas migrantes en Canarias. ¿Nos podrías describir cuáles son los principales efectos psicosociales, físicos y emocionales que dejan las políticas migratorias en esas personas? Bueno, muchas gracias. Realmente aprovecho para decirle que hay muchas personas aquí que podrían contestar mucho mejor a esta pregunta, porque Jaime en buena parte la ha hecho, Natalia ha citado varias, la compañera Marcela también ha citado varias, Sani Ladán también, y después se hablará de esto. Pero si quisiéramos decir algo, a lo mejor apunto tres ideas rápidamente. Uno es esta idea de deportabilidad, ¿no? La deportabilidad, esta frontera infinita que hablaba Jaime, es cuando la frontera se encarna.
Es cuando, aunque tú tengas ya la nacionalidad española, sientes que en cualquier momento puede perder todo. O sea, lo puede perder todo. Puede tener una situación de ciudadanía ilegítima, donde cualquier cambio podría cambiar radicalmente tu situación. Entonces siempre tiene que justificarte, que un poco lo que pasa a la compañera colombiana, ¿no? Que no ha hecho, con gran generosidad compartía su testimonio. Entonces, la primera idea es que la frontera se encarna, y esto tiene un efecto, y ahí sí, tengo un minuto para contarle una cuestión, ¿no? Que más que citar signo y síntoma, porque aquí hay personal sanitario que lo ha hecho mucho mejor que yo, Jaime tiene un informe completo sobre esto, quisiera hablar de un mecanismo psicosocial, porque vengo de ahí, ¿no? Y el mecanismo psicosocial yo lo definiría como una ruptura biográfica radical. Es decir, las personas migrantes que están en esta situación de constante amenaza de deportabilidad, que es una metáfora de vida, pierden los 5 elementos básicos de su motivación fundamental de biografía vital. Me explico. Pierden un sentido de pertenencia. O sea, hay constantemente la amenaza que ustedes no son de aquí. Ustedes no pertenecen a la sociedad. Ustedes no pertenecen a la ciudadanía. Pierden el control de su propia vida, que es otro motivo social básico. Es decir, pierden la cosa de yo no controlo lo que me puede pasar mañana. Mañana puede venir alguien y quitármelo todo. Mañana me pueden hacer cualquier cosa y no pasa nada. Pierde el elemento de comprensión de la realidad, de cuesta prever el futuro. Entonces hay una incertidumbre tremenda. Pierde cuestiones que tienen que ver con la potenciación personal, la autoestima. No vales nada, eres prescindible, como decía Saniladán antes. Y por último, pierde un elemento de confianza en el entorno y en las personas. Estos 5 motivos sociales básicos, que son herencia de la psicología social de Susan Fiske, que son pertenencia, control, comprensión, autoestima o potenciación y confianza, son fundamentales para una continuidad biográfica. Entonces, para contestarte, yo te diría, uno de los efectos es una ruptura radical en mi continuidad biográfica que tiene daños enormes que muchos aquí han ya descrito muy bien. Si me permite una única cosa para terminar mi parte. Si hablamos de política migratoria como determinante social de la salud, entonces tenemos que hablar de la solidaridad migrante, de la resistencia antirracista como activo social de la salud. Porque para darle la vuelta, entonces, frente a un determinante social de la salud, sería bueno porque la mayor lucha contra el síndrome de deportabilidad muchas veces no viene del Ministerio de Salud, lamentablemente, pero viene de la solidaridad migrante, viene de una mujer colombiana que apoya a otra mujer venezolana en un parque público y le cuida a su niña para que ella pueda ir a trabajar. Nada, entonces, también reivindico el hecho de contar con esta experiencia como activo de salud. Nada, muchas gracias. Gracias. Pues podemos iniciar un turno de preguntas por parte del público. ¿Una pregunta solo? ¿Quién será el elegido? La pregunta. Sí, aquí. Sí, bueno, en verdad es una pregunta que le hago a todas, a todos, específicamente o de manera más especial a Ministerio, ¿no? a Pedro. Porque la reflexión que me sale de lo que dijo antes, lo que han dicho algunos de los que han estado aquí, es que realmente, efectivamente, hay accesibilidad al sistema sanitario. Bueno, sabemos que hay obstáculos, evidentemente, relacionados con la burocratización y con otros aspectos. La pregunta que me hago, por la pregunta que le hacía el amigo a Sani, es si realmente nos importa. Y si realmente nos importa, la reflexión que me hago yo como trabajadora del sistema sanitario es si realmente tenemos interiorizado que tenemos que atender a la población, atendiendo a la población migrante, atendiendo a su diversidad. Y si estamos preparados para eso, o si en algún momento lo estaremos. Esa sería un poco mi pregunta-reflexión. Me parece una pregunta muy interesante porque hay un aspecto que no suelo comentar mucho de lo que significó el Real Decreto Ley 16/2012, aquel decreto que dejaba sin sanidad a personas migrantes que no tenían una situación regular en España. Y es la ruptura que se hizo precisamente con lo que consideramos que es aceptable dentro del sistema sanitario. O sea, es decir, las condiciones incluso con el Real Decreto de 2018, si esa fuese la legislación y el de 2012 no hubiese existido nunca, tendríamos menos barreras. Es decir, lo que significó fue un cambio de paradigma, un cambio de la forma de ver de un sistema universalista, aunque antes de 2012 no era perfectamente universal tampoco nos engañemos, pero un sistema con una vocación muy universalista
y se ha roto algo, se rompió algo, por el cual ahora tenemos que reconstruir mucha parte del trabajo. Está la parte legal, el secretario está antes ha apartado el marco de ello, ¿no? Es un marco más de justicia legal, intentar eliminar barreras burocráticas, intentar mejorar la ley de universalidad, todos los aspectos para intentar que sea el acceso lo más fácil posible, pero luego está el trabajo que tenemos que hacer dentro de los profesionales sanitarios para que estén preparados para atenderlo. Y aquí es donde entra una cosa que se llama el universalismo proporcional. Es decir, tenemos que ofrecer el derecho a la atención sanitaria a todas las personas, pero está claro que hay personas que por las condiciones que tienen que tener un acceso con un plus, ¿no? En el caso pues, tiene que haber una mediación cultural, un sistema de idiomas, o tiene que haber una formación a los profesionales sanitarios para que sepan atender a situaciones que tienen que vivir con las realidades de esas personas que están atendiendo. Es decir, que podemos atajar cosas más urgentes, pero tenemos también un camino a medio plazo de atender también esas formas con los profesionales de la salud. Y no solo eso, también con administrativos y todas las personas que están alrededor del sistema sanitario. De acuerdo, pues vamos a dar por finalizada la mesa. Muchas gracias a los ponentes y también al público por su asistencia.